Hola, hola, buen día, Dios te bendiga. Deseo que estés pasando un excelente día. Y si estás enfermo, estás triste, no importa, amaneciste hoy. Dios te dio la oportunidad de tener vida. Piensa en aquellos que se fueron y no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Pues hoy yo te quiero presentar a Dios. Dios ha hecho grandes maravillas en mi vida. Y cuando estoy hablando de maravillas, no estoy hablando de las maravillas que el mundo te da. Estoy hablando de la paz, del gozo, de la felicidad que es vivir en Cristo Jesús. Porque sin Cristo no somos nada. Quizá podemos lograr muchas cosas temporales, pero siempre hay un vacío en nuestro corazón. Siempre estamos buscando más. Si tenemos un puesto y subimos de rango, siempre estamos queriendo el siguiente escalón. Nunca estamos satisfechos. Si tenemos dinero y queremos más, siempre estamos buscando. Compramos un vestido, queremos otro. Nunca estamos satisfechos porque vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Tristemente, y muchas veces no lo creemos, nos parece como un cuento, pero sí vivimos en un mundo gobernado por Satanás. Dios nos hizo perfectos. ¿Recuerdas esa historia? Quizás leído en su palabra, alguien te la ha contado, cuando Dios creó la humanidad, cuando hizo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los hizo perfectos, los hizo santos. Quería un mundo perfecto, pero Satanás, el engañador, se interpuso y provocó la desobediencia de Adán y Eva. Y la desobediencia es lo que nos lleva a destituirnos de la gloria de Dios. Fíjate lo que dice su palabra. Yo te voy a leer, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que nuestra salvación está en el oír con fe. Pero además de oír, creer. Primero escuchamos la palabra de Dios, ya sea que alguien nos la lea o alguien nos la platique, nos traiga el mensaje, luego con fe creemos y aceptamos a nuestro Señor. Por eso te quiero leer. No me creas a mí, créele a Dios. Dice en su palabra, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate que no dice algunos pecaron, dice todos. O sea que no hay ninguno santo. Solamente Dios te puede santificar. Cuando tú vienes a sus pies, le aceptas como su Salvador, Él te sella con su Santo Espíritu y su Santo Espíritu te guiará hasta el día final de tu vida que llegues allá con Él. Será tu guía, tu consolador, quien no te dejará apartarte ni a derecha ni a izquierda, el que te permitirá ir por el camino derecho a Dios. Te va a mantener en el camino de Jesús, porque Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Pero vamos a ver, fíjense bien lo que dice. En Romanos, te leí Romanos 3:23, que dice que todos estamos destituidos a causa del pecado. Pero dice, porque heredamos de Adán y Eva el pecado original. Pero dice también en su palabra, ¿a dónde vamos con ese pecado? Nacemos en pecado, pero luego nosotros nos vivimos y nos metemos en un mundo de pecado, porque Satanás gobierna este mundo lleno de pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos nosotros los pecadores vamos derecho al infierno, a la muerte eterna, hasta que conocimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador. Ahí se cortó el camino al infierno y empezamos a caminar por el camino estrecho, porque el camino de Satanás es ancho, todo el mundo es de él, pero el camino estrecho de Jesús nos lleva derechito al cielo. ¿Quieres ir por ese camino? Mira lo que dice Dios. Te leí que la dádiva de Dios es vida. La dádiva es un regalo, por gracia solamente, sin tener que hacer nada, solamente creer con fe que Cristo murió por nuestros pecados, que ya no tenemos que hacer ningún sacrificio, porque Él ya lo hizo. Hacer otras cosas es menospreciar la muerte de Cristo en la cruz.
Ya no tenemos que hacer nada, solo creer con fe y empezar a vivir en santidad. Y quizá digas, ¿cómo en santidad? En santidad es vivir conforme a la palabra de Dios, obedeciendo cada una de las cosas que Dios nos manda, de sus mandamientos que Dios nos dejó ya en la Biblia, en su palabra. Si tú obedeces todos los mandamientos que Dios nos dejó, tú vas caminando en santidad. No es de la noche a la mañana, es poco a poquito. Día con día te vas quitando aquello que te separa de Dios, el pecado. Día con día, porque con su sangre Cristo ya los lavó, los limpió. Solo tienes que aceptarlo con fe, creer, porque mira lo que dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, una vez que ya le aceptamos, estando ya justificados por su sangre, por él mismo seremos salvos de la ira de Dios Padre. Porque si estamos llenos de pecado, cuando hayamos muerto, ya sabemos cuál es nuestro destino, el infierno. La ira de Dios por nuestra desobediencia tiene una consecuencia que es el infierno. Pero también la misericordia de Dios cuando nosotros le aceptamos con humildad. ¿Y qué tenemos que hacer para aceptarle con humildad? Creer que Cristo murió por nuestros pecados. Te voy a llevar a otro pasaje de la Biblia que es aquí mismo en Romanos, no vamos a ir muy lejos. Toda la palabra de Dios te lleva a donde mismo, pero te voy a leer aquí mismo en Romanos, dice, en Romanos 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Hoy está cerca de ti la palabra. Yo te la estoy trayendo. ¿Me estás escuchando? Entonces cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos los hijos de Dios. El versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú le confiesas hoy a Dios tus pecados, incluso aquellos que no te acuerdes, pídele perdón por ellos, por los que no recuerdas, y crees en tu corazón que Jesús ya pagó por ti, por esos pecados, serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer. No dar dinero a los pobres, claro que lo puedes dar si lo tienes, pero que no te mientan diciendo, sé bueno, sé buen hijo, sé buen esposo, sé buena esposa y verás el cielo, porque todos los caminos llevan a Dios. No, el único camino es Jesús, y para tú meterte a ese camino, tienes que confesarle a Dios los pecados y aceptar que Él murió por ti. Eso es todo lo que tienes que hacer. Dice en el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, la justicia es de Dios, pero tú tienes que creer con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque pecado no confesado no es perdonado, y si Dios no te perdona, pues no eres salvo. Entonces hoy, ¿quieres tú venir a los pies de Cristo? ¿Quieres agarrar la salvación hoy? Ya está la salvación ahí. Cristo ya te la dio. Él ya murió por ti en la cruz. ¿Quieres reconciliarte hoy con Dios? Solo tienes que decidirlo, pero tengo que decirte que si tu arrepentimiento no es verdadero, no eres salvo. Quizá vayas a la iglesia, quizás hasta te bautices, quizás hasta vayas y les prediques a otros. Pero si no te arrepentiste y le confesaste tus pecados a Cristo, no eres salvo. Porque hay otro texto en la palabra de Dios que dice en Mateo, que dice que Jesús, cuando estemos allá para ser juzgados, tenemos abogado en el cielo si hoy le aceptamos. Ese abogado es Jesús. Pero si nosotros llegamos ahí y realmente no nos arrepentimos, no fuimos salvos. Y el Señor nos dirá, no te conozco, no sé quién eres. Y quizá diremos, pero prediqué tu palabra, cantaba en la alabanza, enseñaba en la iglesia, iba a los hospitales a llevar la palabra. Y el Señor te dirá, pero no te conozco.
Y dirás tú, Señor, eché fuera demonios, pero no te conozco, dirá Dios, porque para conocer a Jesús, nosotros podemos saber mucho de la Biblia, mucho de Jesús, pero Él nos conoce cuando realmente le entregamos nuestra vida. Entonces nos conoce. Si el arrepentimiento fue verdadero, nacemos de nuevo, por eso Él nos conoce. Y pasamos a ser de hijos de Satanás, hijos del pecado, pasamos a ser hijos de Dios por nuestra salvación. Porque dice que en Jesús somos salvos y nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Entonces, si hoy tu arrepentimiento es verdadero, yo te voy a pedir, cierra tus ojos donde estés, no importa que estés en la cama de un hospital. Quizá ya el médico te dijo que no tienes oportunidad de vida, que te quedan unos meses, unos días, no importa, porque hoy vas a recibir la vida eterna. Si morimos aquí en la tierra, ¿qué importa? Porque decía Pablo, el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque morir en la tierra, ¿qué importa si vamos derechito a la vida eterna? Pero si no aceptamos al Señor, vamos derechito a la muerte eterna. Todos nacimos para ser eternos. Dios puso la eternidad en nosotros, ya sea para muerte eterna o para vida eterna. Y vida solo Jesús. Satanás es muerte, Jesús es vida. No importa lo que estés pasando, ven a los brazos de Jesús y verás que todo va a cambiar. Pero si tú vienes solamente por el interés de que todo cambie en tu vida, créeme que no obtendrás la salvación. Ven aquí a los brazos de Dios solamente para ir un día al cielo y todo lo demás Dios lo va a añadir. No importa lo que el médico dijo, pide a Dios que se haga su voluntad. Si la voluntad de Dios es que hoy mueras o mañana o pasado, acéptala, porque tienes que tener la seguridad que vas a la vida eterna. No importa. Pero si la voluntad de Dios es que vivas unos años más, Dios te los va a dar, aunque el médico haya dicho. Solo tú ponte en las manos de Dios, pero acepta lo que Él te dé, con la seguridad de que si mueres, vas al cielo, si hoy te arrepientes de tus pecados. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Permíteme orar por ti. Acepta al Señor en tu corazón. Si ya lo aceptaste una vez y estás viviendo en pecado, tú que me estás escuchando, reconcíliate con Dios. Él tiene misericordia de ti. Reconcíliate de una vez para siempre. Haz un pacto con Dios, porque los pactos con Dios son perfectos. No hay vuelta atrás cuando hay verdadero arrepentimiento. Vamos a orar. Repite conmigo estas palabras. Libremente, Señor, y consciente, Padre Celestial, acepto que soy pecador. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó para el perdón de mis pecados. Hoy te acepto como mi Salvador. Y si tú ya le aceptaste alguna vez, dile que hoy te reconcilias. Hoy me reconcilio con ti. Y hoy hago un pacto perfecto como mi Salvador personal contigo, Señor. Creo que moriste por mí en la cruz. Creo que solo tú, Señor Jesús, eres el camino para llegar al Padre Celestial y que solo tú me das esa vida eterna que ofreces en tu palabra, en la Santa Biblia. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por ir en esa cruz a morir, resucitar, vencer a la muerte, vencer a Satanás, que es muerte, y resucitar para darme vida eterna. Creo que fuiste al cielo, Señor Jesús, a preparar un futuro mejor, un hogar allá en el cielo para mí. Por haber entregado tu vida por mí en esa cruz, Señor, hoy te acepto como mi Salvador. Declaro que soy salvo de la muerte eterna y que hoy recibo la vida eterna, porque fui lavado en esa cruz. Mis pecados fueron lavados con tu sangre bendita. Señor Jesús, creo que en el Calvario llevaste
toda mi inmundicia. Gracias, Jesús, mi Salvador. Gracias por darme el nuevo nacimiento, Señor. Gracias porque a partir de hoy soy un hijo de Dios, no más un hijo del pecado. Soy un hijo de Dios, un coheredero, Señor Jesús, del reino celestial. Gracias. Gracias, Señor, por aceptarme. Gracias por lavar mis pecados, por enterrarlos en el fondo del mar. A partir de hoy, Señor, hago un pacto contigo, que solo me guiaré por tu palabra, Señor, y que aceptaré tu voluntad. Sea cual sea, la aceptaré gozoso, gozosa, porque sé que lo que venga, tú no me darás nada que no pueda soportar. Y lo que venga podré soportarlo, porque creo fielmente que tú hoy me has entregado tu Santo Espíritu para que me guíe, Señor, como lo hiciste con los apóstoles cuando estaban tristes esperando, Señor, esperando al Santo Espíritu que le habías prometido. Y como Pedro se levantó cuando recibieron el Santo Espíritu y oró por todos, Señor, y empezó a predicar tu palabra. Y como dice la Santa Biblia, que todo aquel que escuchaba a Pedro, que era salvo. Todo aquel que Pedro le decía a Pedro, ¿y qué haré para recibir la vida eterna? Y Pedro les decía, arrepiéntete de tus pecados, confiésalos y serás salvo. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decía Pedro, y serás salvo. Y dice que miles se arrepentían. Otros quizá venían, dice, y se ponían bajo la sombra de Pedro. Y con eso, ¿saben por qué? Porque tenían fe. No era Pedro el que los salvaba, no era su sombra, ni el que les hacía los milagros. Era que Pedro tenía al Espíritu Santo de Dios. Y Jesús lo prometió, que todo aquel que le acepta en su corazón, Él lo sella con su Santo Espíritu, como nueva criatura, lo adopta como hijo. Entonces, si tú hiciste hoy esta oración conmigo, con verdadero arrepentimiento, ten la seguridad de que si empiezas a caminar con Cristo Jesús, Él te va a guiar. Quizá a veces va a ser difícil llevar la palabra de Dios, porque todavía en nosotros está el deseo de ir al pecado, porque nuestro cuerpo es pecador, pero nuestra alma ya no es pecadora. Si realmente fuimos salvos, quizá alguna vez vas a pecar, no creas que no, porque vives en un cuerpo que es pecador. Pero si cuando pecas te arrepientes verdaderamente y vienes al Señor, Él tiene misericordia de ti. Pero ojo, si tú haces un vicio de pecar porque Dios te perdona, eso significa que no fuiste salvo y Dios ni siquiera te escucha. Cuando tú eres salvo, ¿cómo te das cuenta? Dios pone en ti que te des cuenta. Te das cuenta porque siempre quieres saber más de Dios, siempre quieres leer su palabra, siempre tienes gozo por compartirle a otros su palabra, por querer que otro se salve. Eso te da la seguridad de que eres salvo, porque vives gozoso en Cristo. No vives, ay, porque estás triste, ay, porque qué dura es la vida. No, la ves diferente. Y eso es lo que te hace ver. Eso se llama los frutos del Espíritu. Cuando tú te gozas en el Señor, cuando tú aceptas todo lo que venga, porque sabes que Dios no te va a dar nada que no puedas soportar. Eso es lo que te da la seguridad de que eres salvo. Siempre quieres más de Dios. Siempre quieres saber más y lo que aprendes se lo quieres compartir a otro. Siempre estás gozoso, siempre quieres cantar las alabanzas. Ya no quieres oír esas canciones que oías antes, quieres ahora escuchar canciones que te edifiquen. En la descripción de este video te voy a dejar links, enlaces para que vayas y escuches canciones que te edifiquen, o puedes ir en YouTube, hay mucho ahora, y buscar canciones que te edifiquen. Hay una canción que a mí me gusta mucho, la que dice, permíteme llegar, porque eso es lo que yo deseo, que el Señor me permita llegar a morar con Él allá al cielo, que yo creo fielmente que ya fui salva, pero no quiero desobedecer al Señor. Quiero que Él todos los días, cada que yo me levanto, lo primero que le pido a Dios es que me permita resistir los ataques de Satanás, que me permita resistir, que no me haga volver atrás. Hay un proverbio en la Biblia que dice, y Pedro también lo dice en su palabra, dice que
No seamos como el perro que vuelve y se come su propio vómito. Así dice, aunque se oye asqueroso, porque dice que el que ya fue limpio, ya fue salvo y va de regreso a hacer el pecado que hacía antes, es como el perro que regresa y se come su propio vómito. Nosotros teníamos pecado y Cristo ya sacó ese pecado de nosotros cuando nos arrepentimos. ¿Por qué queremos ir al mundo a agarrar ese pecado que ya salió de nosotros? A hacer la inmundicia que hacíamos antes. No seamos como el perro. Hay otro proverbio que dice también que no seamos como la puerca lavada, porque la puerca es sucia, el pecador es sucio. Entonces nosotros los pecadores fuimos lavados con la sangre de Cristo. No tenemos por qué ir atrás a hacer pecado, pero muchos cristianos, aunque ya fueron salvados, ansían ir a las cosas de antes, a los bailes, a tomar, a fumar, a hacer cosas que hacían antes. No seas así, porque no seas como la puerca lavada. Así compara Dios a los cristianos que ya los salvó el Señor, pero quieren practicar cosas que hacían antes. Los compara como el perro que regresa al vómito o como la puerca que regresa a enlodarse allá en el fango. No seamos así. Si ya Cristo borró nuestros pecados, ¿por qué queremos ir a ellos? Cada que venga una tentación, porque vamos a tener tentaciones. Cristo tuvo tentaciones. Jesús, ¿se acuerdan cuando estaba orando en el desierto, en el monte? Ahí lo tentó Satanás. Pero Jesús no cayó, resistió al diablo. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está. Reprendió al diablo con la palabra. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando vengan los ataques de Satanás, las tentaciones a hacer lo que a Dios no le agrada, vea su palabra. Empieza a leer su palabra o escucha canciones que hablen de Dios. Si no tienes tiempo, si estás trabajando y no puedes leer la Biblia, pon canciones, ponte los audífonos, sigue trabajando, sigue manejando y escucha, pon ahí canciones que hablen de Dios. En el nombre de Cristo Jesús deseo que haya recibido esta palabra. Amén. Que Dios te bendiga y realmente hayas sido salvo. Amén.